Observemos ahora un video sobre el problema ambiental de una región específica de México, así como de las acciones para su cuidado y aprovechamiento. Conoceremos un poco de la selva lacandona en Chiapas. No olvides tomar nota. Disfrútalo. En los años 70, como respuesta a la creciente demanda de tierras de cultivo, el gobierno de Luis Echeverría proclamó un nuevo reparto agrario y nuevos títulos de concesión forestal en la nueva tierra prometida, un paraíso lleno de riquezas y oportunidades, la selva lacandona. Campesinos del norte de Chiapas, Michoacán, Guerrero y refugiados de la Guerra Civil guatemalteca llegaron en torrentes y establecieron cerca de 500 poblados. Jugosos títulos de aprovechamiento forestal fueron asignados a empresas privadas y paraestatales, como la paraestatal Compañía Forestal de la Lacandona, Cofolasa, que tan solo entre 1970 y 1980 deforestó más de 1 millón de hectáreas de selva, más de la mitad de la extensión original de la selva lacandona. En 1978, con el fin de rescatar los últimos reductos de este ecosistema, fue decretada la Reserva de la Biosfera de Montes Azules. Montes Azules se ubica en la región sureste del estado de Chiapas. Ocupa 331,000 hectáreas de las 450,000 que restan de la selva lacandona, la cuarta parte de su extensión original. La superficie de la reserva representa solo el 0.16% del territorio nacional, pero concentra gran parte de su biodiversidad. En México que concentre la cantidad de especies como es la selva lacandona, ¿sí? Se calcula que más o menos el 20% de la diversidad terrestre y de agua dulce de México se encuentra en esta porción de la selva lacandona. Este macizo forestal provee las principales corrientes que generan el río Usumacinta y este tiene el 33% del agua dulce disponible del país. En la década de los 80, cuando el deterioro de la selva se volvió alarmante, distintas organizaciones civiles y agencias gubernamentales impulsaron la creación de 5 estaciones de investigación en Montes Azules. Sin embargo, solo una se ha mantenido a lo largo de 25 años, la estación Chajul, ubicada en el extremo sur de la reserva, a orillas del río Lacantún. Casi de la comunidad, ¿no? Porque nosotros empezamos viviendo en la comunidad aquí enfrente de la estación Chajul, en el poblado Chajul, cuando ese poblado tenía 20 familias asentadas ahí y la única forma de acceso a esta zona era o muchas horas por el río Usumacinta y luego el río Lacantún, o
por avioneta cuando las condiciones del tiempo o el clima lo permitían, ¿no? Empezó en un principio con la necesidad de establecer una base operativa para hacer diferentes tipos de proyectos. Empezó obviamente por la investigación, por el desconocimiento que se tenía de este ecosistema, ¿no? Pero sobre todo era la base que permitía lograr establecer los procesos de conservación en el sitio. Hoy la Estación Biológica Chajul sirve como base de operaciones de Natura Mexicana, una asociación civil que busca incrementar conocimientos sobre este ecosistema. Una de las acciones más significativas para conocer el estado de salud de la selva es el monitoreo de las escurridizas especies de mamíferos como el jaguar, que solo puede ser observado a través de cámaras trampa. Distribuidas en este pedazo de selva de que es este tipo de vegetación, tengo toda una red de cámaras y vamos a ir a visitar la que está más cerca. Esta es la típica selva alta perennifolia del neotrópico. Originalmente estas selvas se extendían desde el Amazonas hasta el sur de Veracruz, hasta esta parte de los Tuxtlas, Oaxaca, los Chimalapas. Y hoy solamente quedan dos grandes importantes reductos. Uno es la selva lacandona y la otra es la selva de los Chimalapas. Es una lucha de las plantas por alcanzar la luz, y en eso hay diferentes estrategias, ¿no? Como las plantas trepadoras, las lianas, los bejucos, pues lo que hacen es usar estos árboles de soporte para llegar a la luz. Hay algunas otras especies como las bromelias que lo que hacen es quedarse en la parte de arriba de los árboles. Hay plantas que, por ejemplo, pueden esperar 10, 15 años así, como plantulitas, hasta que se cae un árbol y abre un claro de luz suficiente como para empezar a crecer lo más rápido posible y colonizar el dosel. Está lleno de árboles marcados. Así empezamos a un poco tratar de entender la historia de los jaguares que andan por aquí, cómo están usando este hábitat. Ahora tenemos un poco la hipótesis, por ejemplo, de que los machos rascan más hacia lo vertical. Y es tal vez una forma de mostrar la altura del animal. O sea, imagínate este bicho, las garras le llegan aquí. O sea, es un gato que parado están sus garras aquí. Es una forma de demostrarle a otros gatos del territorio pues su tamaño, y a la hembra también. No la habían visto, ¿verdad? Miren, un puma. Una de las cosas muy importantes que se empezó a entender en los años 90 es que, aunque la vegetación en los bosques puede parecer estar en buen estado, los bosques vacíos, o los que han perdido la fauna de mamíferos grandes, principalmente por la cacería, tiene profundas implicaciones en su funcionamiento y en la estructura. Porque los mamíferos grandes, por ejemplo los tapires, los venados, los jabalís, son importantes dispersores de semillas y depredan las plántulas de las selvas. Son parte de esta dinámica que mantiene la estructura y la diversidad adentro de los bosques tropicales.
Y entonces uno de los objetivos al poner las cámaras, el primero fue detectar la presencia de las especies. Y una vez que supimos que estaban y cuáles estaban y dónde estaban, el siguiente paso es no solo decir si están o no están, sino cómo están sus poblaciones, o sea, estimar las abundancias y las densidades. Y sobre todo de 4 especies indicadoras de la calidad del hábitat, que son el jaguar, el pecarí de labios blancos, el tapir y el venado temazape. Cuando cambian las selvas, cuando se transforma el ecosistema o cuando existe una cacería muy persistente, son las primeras que desaparecen. Aquí en la Lacandona está una de las poblaciones más importantes de jaguar de todo México. Estamos calculando que hay dentro de las áreas naturales protegidas alrededor de 200 jaguares. Esta, compartida con Calakmul, es la población más grande y más importante de jaguares en el país. Además de la generación de conocimiento sobre la selva, en los últimos años, Natura Mexicana se ha involucrado activamente en la preservación de la selva, impulsando proyectos productivos que sirvan como alternativa a la agricultura y la ganadería para las comunidades que habitan Montes Azules y sus alrededores. Las comunidades que viven en la selva legítimamente, que son dueñas de estos ecosistemas, evidentemente tienen que resolver sus necesidades, pero no mantenerse en la pobreza como es el concepto de muchas distintas épocas, a partir de los subsidios y entonces ahí medio convivir o medio sobrevivir. Yo creo que precisamente los dueños de esta riqueza natural tienen que ser los que vivan en las mejores condiciones en términos de ecosistemas sanos, en términos de que ahí está el agua limpia, ahí está el aire limpio, pero si se transforman, si se destruyen, se está acabando precisamente la fuente que da ese agua, ese oxígeno, etc. Entonces, hay que desarrollar un conjunto de proyectos productivos para que esta gente pueda vivir correctamente en armonía con esos ecosistemas. En Marqués de Comillas, una de las zonas donde el ecosistema ha sufrido una mayor transformación, la asociación ha impulsado numerosos proyectos que dependen directamente del ecoturismo. Un ejemplo es el Campamento Ecoturístico Tamandúa, un proyecto desarrollado para ofrecer a jóvenes estudiantes la oportunidad de convivir con la selva directamente. Y estos son los módulos. Los módulos son con tienda de campaña. Lo tenemos para recibir a los muchachos con pura tienda de campaña. Aquí nosotros lo que le ofrecemos es que vengan a conocer la selva. Tenemos un sendero que se llama Dos Torres. Son 2 peñas altas, las 2 torres que nosotros le llamamos. Se sube uno arriba, se ve todo lo que es la parte de Guatemala, se ve la selva de Montes Azules y todo lo que es Marqués de Comillas. Está alto. Están viendo los jabalines, a veces se topan con tapir. Esa es una emoción de la gente que viene. ¿Qué pasó en 1970 con la selva en Chiapas? ¿Y en 1978? ¿En qué consiste la riqueza de la selva lacandona? ¿Te parece que los seres humanos viven en armonía con la naturaleza? ¿Qué se tendría que hacer para vivir en armonía con la naturaleza?
Inventa una pregunta sobre algo más que te interese saber.